El día de hoy hablaremos del tracking 2D y el tracking 3D. Rastreador 3D para los del Conalep. Hey, ¿qué tal? Soy Sifu. Bienvenidos al segundo episodio de Sifu Edita. El día de hoy nos empezaremos a adentrar en el mundo de los efectos visuales. Sifu, ¿qué son los efectos visuales? Sencillo, los efectos visuales son los que se trabajan en postproducción, mientras que los efectos especiales son los que se trabajan en producción. Una de las técnicas más utilizadas es el tracking 2D y 3D. El tracking 2D, por ejemplo, sirve para rastrear movimientos de objetos que jamás salen de tu cuadro. Es decir, esta cosita de aquí. Sí, donde estoy yo, así. O sea, que yo puedo hacer algo como esto. Mientras que el tracking 3D sirve para rastrear exactamente el movimiento que hizo la cámara al momento de grabar. Antes de pasar directamente al tutorial, por cierto, vamos a utilizar After Effects. Vamos a repasar rápidamente unos puntos a tomar en cuenta para que seas tú el que graba su propio material para trabajar. De igual manera te dejaré exactamente el mismo video aquí abajo en la descripción. Debes asegurarte de que lo que vas a grabar tenga puntos de contraste altos, es decir, cosas como sombras o colores contrastantes, blanco con negro, etc. Puesto que After Effects son los que usará para agarrarse de alguna manera de ese sitio. No es necesario que tengas una cámara profesional, lo puedes hacer desde tu celular, obvio teniendo en cuenta que no sea resolución de hace 10 años. Trata de grabar un video de buena calidad. ¡Ojo! El tracking rastrea el movimiento de tu cámara, pero eso no significa que tienes que grabar a lo tarugo para poder hacer algo. Es más, si tu video es completamente inestable, tiene muchísimo movimiento, el programa no será capaz de detectar nada. Y tendrás que hacerlo manualmente. Y créeme, no quieres hacerlo. Estos puntos que te dije aplican para ambos casos. Pero, en el caso del tracking 2D, eso es lo que bastaría. Lo único que debes tomar en cuenta es no hacer tantos movimientos de cámara, ya que el tracking 2D está un poco limitado. Pero en cambio, en el tracking 3D puedes hacer lo que sea con los movimientos de cámara, obviamente tomando en cuenta lo que ya dije anteriormente. Finalmente, cuando domines ambas técnicas, puedes hacer cosas como esta. Sí, esto es un mensaje subliminal, así que suscríbete. Por favor, extraño. Bien, primero que nada entramos a After Effects. Importamos nuestro archivo al programa, ya sea arrastrándolo y soltándolo en el panel proyecto. Otra manera de importar archivos es dando un doble clic en un espacio vacío de nuestro panel proyecto o presionando Ctrl-I o Command-I en el caso de que uses Mac. Es importante que en el tracking 3D tomes en cuenta que la composición tiene que ser del mismo tamaño, misma velocidad de fotogramas y misma duración que nuestro video. Entonces, por lo tanto, arrastraremos nuestro video a este icono de aquí. Ya que lo tengamos, si presionas Ctrl-K o Command-K, podrás ver que la composición dura exactamente lo mismo, tiene la misma velocidad de fotogramas y de la misma resolución también. En este caso, 1080 x 1920, formato vertical. Es necesario recortar un poco el video. Ok, ahora lo tendremos seleccionado. Y vamos a buscar de nuestro lado derecho la ventana que dice Tracker o Rastreador. Cuando ya lo tengamos seleccionado, buscaremos la opción que dice Rastrear Cámara o Track Camera. En español me parece que es algo así como seguir movimiento de cámara. Una vez que lo hayas colocado, aparecerá una etiqueta azul en tu video, indicando que está empezando a analizar la información de tu video. De la misma manera, en el panel de control de efectos aparecerá el efecto 3D Camera Tracker o rastreador de cámara 3D, yendo fotograma a fotograma. Cuando el análisis del video haya finalizado, aparecerán unas tachitas de colores. Cada una de estas tachitas representa un punto de contraste alto que After Effects detectó y del cual podrá agarrarse. Notarás que algunas tachitas de colores son más grandes que otras. Pues bien, esto significa que, entre más grandes sean, más cerca estará tu objeto de la cámara, mientras que si se ven pequeñas, significa que tu objeto va a estar mucho más lejos de tu cámara. En este caso, nosotros requerimos que nuestro objeto aparezca encima de la tablet. Sin embargo, la tablet no tiene muchos puntos de rastreo. Entonces, lo que tendremos que hacer es agarrar puntos de acá. After Effects por default te agarra 3 puntos de rastreo. Sin embargo, haciendo un arrastre puedes seleccionar varios de ellos. Una vez que los tengas seleccionados, verás que aparece una especie de objetivo de color rojo. Este representará de manera visual la perspectiva y la posición que tendrá tu objeto una vez que lo hagas 3D. Cuando hayas seleccionado tus puntos, daremos clic derecho en ellos. Te desplegará el siguiente menú. En estas opciones verás como crear un texto y una cámara, crear un sólido y una cámara y crear un nulo y una cámara. Independientemente de cuál elijas, lo que nos interesa es la capa de cámara. En este caso, yo escogí una capa de texto. Notarás que la capa de texto agarró exactamente la misma posición y perspectiva que nuestro objetivo rojo. Finalmente, lo que hace falta es acomodar nuestro gráfico o en este caso, nuestro texto. ¿Cómo lo hacemos? Agarrando la herramienta de girar, presionando la tecla W en el teclado o nuestra tecla de girar en la barra de herramientas. ¿Recuerdas el plano cartesiano de la primaria? Pues aquí funciona de manera similar. Tenemos el eje Y, el eje X y en este caso el eje Z, que es el que nos da la sensación de tercera dimensión. Si nosotros movemos el objeto con este eje,
podemos tanto alejarlo y acercarlo de la cámara. Por ejemplo, aquí vemos que el texto está justo encima de la tablet. Sin embargo, si lo mueves en el eje Z, podrás ver que ahora el texto está encima de la mesa en lugar de la tablet. Ahora, tú no tienes por qué quedarte con las capas que vienen por default en el tracking 3D. Puedes prácticamente enlazar lo que tú quieras a esto. Por ejemplo, en este caso pondremos a flotar el primer episodio de Sifo Edita, 5 tips para mejorar un video. Por cierto, si no lo has visto, te lo dejo aquí arriba. Igual solo hace falta arrastrarlo a la línea de tiempo. Ya lo tenemos. Ok, está un poco grande, quizás lo voy a hacer un poco más pequeño. Selecciona tu capa y presiona la tecla S para abrir la escala. Verás que está en 100%. Si lo bajamos un poco, verás que nuestro objeto se disminuye de tamaño. Ok, ahora haremos nuestra capa 3D, activando esta opción de aquí. Toma en cuenta que en cuanto actives el 3D, tu objeto se moverá a la posición inicial de la cámara. A partir de aquí, solo necesitamos acomodar nuestro elemento, sea una imagen, sea un video, sea un texto o un gráfico, utilizando los ejes que ya mencioné anteriormente. Si lo consideras necesario, puedes hacer tu objeto más grande, alejarlo, rotarlo, dependiendo de lo que quieras lograr. Si no te aparece tu opción de capas 3D, probablemente te aparece de esta manera. No te preocupes, puedes activar dicho interruptor presionando la tecla F4 o presionando este botón de aquí abajo que dice Toggle Switches and Modes. Ahora pasaremos a ver el tracking 2D. Con nuestro archivo dentro de After Effects, lo importaremos hasta este icono de aquí para crear una nueva composición. Para estas alturas ya deberás tener identificados los puntos de alto contraste de tu video, pues son los que usaremos para hacer el tracking 2D, como por ejemplo estos puntos amarillos en contraste con el fondo verde. A continuación iremos a la línea de tiempo y daremos clic derecho en un espacio vacío para crear un objeto nulo. O lo puedes hacer desde la pestaña de arriba, Layer o Capa, accediendo exactamente a la misma opción. Recuerda que en este caso nuestro objeto nulo nos servirá como una especie de contenedor de información. Seleccionamos nuestra capa de video y del lado derecho buscaremos el panel que se llama Tracker o Rastreador. Si no lo encuentras, puedes buscarlo en la pestaña Window o Ventana y verificar que esté palomeado como lo estoy mostrando ahora. Teniendo seleccionada nuestra capa, vendremos a este panel y presionaremos Track Motion. Aparecerá nuestro punto de rastreo 1 conformado por dos cubitos, el exterior y el interior. Con el cuadro interior lo que harás es definir el punto que vas a rastrear, mientras que con el cuadro exterior definirás el área donde vas a rastrear dicho punto. Si tu computadora es un poco lenta, procura no hacer ambos cuadros demasiado grandes, puesto que si lo haces tendrás un mejor rastreo, pero tu computadora tardará años en terminar el proceso. Ahora lo que sigue es colocar nuestro punto de rastreo en un punto de contraste alto, por ejemplo aquí. El cuadro interior rastreará ese punto, mientras que el cuadro exterior, como dije anteriormente, rastreará el área por donde pasará el tallo de la flor. Cuando hayamos terminado de colocar nuestro punto de rastreo, regresaremos a nuestro panel Tracker o rastreador. Buscaremos el botón que dice Edit Target o Editar Destino y le damos clic. Nos abrirá esta siguiente ventana donde nos preguntará exactamente en qué capa queremos que aplique la información del rastreo. Selecciona el objeto nulo que creamos previamente y das OK. Regresamos a nuestro panel Tracker y damos clic en Play. Inmediatamente empezará el rastreo de movimiento en 2 dimensiones. El tiempo que tarde en terminar dependerá de la velocidad de tu computadora y la duración de tu video. Un tracking 2D más tarde. Una vez finalizado el proceso, aparecerán estos puntos. Cada uno de ellos representa la posición por la que pasó tu punto de rastreo en cada fotograma del video. Regresamos a nuestro panel Tracker o Rastrear y daremos clic en Apply o Aplicar. Nos aparecerá esta pequeña ventana donde nosotros tenemos que seleccionar en qué eje se moverá, tanto en X como en Y. Recuerda que estamos haciendo tracking de 2 dimensiones. Y damos clic en OK. Al hacerlo nos regresará de nuestra capa a nuestra composición. Si seleccionas tu capa de video y presionas U, verás toda la información que se generó. Todos estos cuadritos son los fotogramas clave que se generó al hacer el rastreo y contienen la información de la posición. Si haces lo mismo con tu objeto nulo, verás que este también tiene fotogramas clave. Lo que resta por hacer es añadir algún elemento que podamos enlazar al nulo. Por ejemplo, una capa de texto que puedes añadir presionando Control T. Escribes tu texto y después lo acomodas. Ahora solo debemos enlazar la capa de texto con la capa de nulo, utilizando la herramienta lazo de aquí y arrastrándola hacia el nulo. O también desde aquí a un lado seleccionando manualmente la capa a la que quieres enlazar. Cuando hayas terminado verás que tu elemento, en este caso el texto, sigue perfectamente el objeto nulo rastreado. Ahora, hay veces en que dependiendo del punto de rastreo que hayas elegido, sucederá algo como esto. ¿Ves este pequeño salto de aquí? Significa que nuestro punto de rastreo perdió la referencia que habíamos elegido, agarró otra referencia cercana y continuó traqueando desde ahí. Esto a veces nos puede generar algunos molestos saltos como el que ves aquí.
Para solucionarlo, daremos doble clic a nuestra capa de video para entrar a ella. Buscamos el momento en el que ocurre el salto. Ahora solo debes acomodar el fotograma desfasado. Esta corrección la puedes realizar manualmente, o simplemente corregir uno de los puntos y volver a dar play para que vuelva a hacer el rastreo. Una vez que termine de nuevo el proceso, tu tracking 2D habrá sido corregido. Y eso es todo lo que hay que saber sobre el tracking 2D y el tracking 3D. Agradezco infinitamente el apoyo que me han brindado hasta ahora y espero que les haya gustado. Si fue así, conoces la rutina. Suscríbete, deja un comentario acá abajo de qué otra cosa te gustaría aprender de efectos visuales en After Effects. Yo soy Sifu y nos vemos hasta la próxima.